En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Continuamos en esta mañana con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Nos encontramos en una porción que ustedes ya saben tiene como tema central el tema del amor. Hemos venido hablando de esto ya por varias semanas, el tema del amor. La semana anterior consideramos el amor de Dios manifestado a través de el envío de su Hijo para salvar al mundo. Fue un mensaje muy importante. Hablamos la semana anterior primeramente de las malas noticias. No sé si se acuerda que al comienzo quedamos todos un poco aburridos, porque hablamos de la problemática humana por efecto de la condición natural, del pecado del hombre. Y en esencia lo que vimos fue pues lo que dice Pablo en Romanos 3:23, que toda persona ha pecado y por consiguiente toda persona está destituida de la gloria de Dios. Dijimos que no hay nada que podamos hacer para tener acceso al reino de los cielos en base a nuestra propia justicia. Y argumentamos que para poder ser eximidos del juicio de Dios necesitamos una justicia perfecta que no poseemos. Tiene que ser una justicia ajena a nosotros, y esa es justamente pues el tema de la justificación, la justicia de Cristo acreditada al creyente cuando venimos a la fe en Él. Dijimos que cuando creemos en Cristo dejamos de ser enemigos de Dios, algo muy importante, y nos convertimos en sus hijos. Y también dijimos que el creyente deja de tener como futuro la perdición eterna de su alma y se convierte en coheredero junto con Cristo de la gloria eterna, de la gloria venidera. Y eso es parte del gran beneficio que nos trae a nosotros nuestro Salvador. La semana anterior argumentamos que para conocer la importancia del Salvador es primeramente necesario conocer la importancia o la grandeza o la gravedad más bien de las malas noticias, y eso hablamos la semana anterior. Y finalmente pues tenemos que tener en cuenta que todo esto es resultado del amor de Dios por nosotros. Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo y lo hizo por amor. Eso es lo que hemos venido viendo en particularmente la semana anterior y parte de el contexto de todo lo que hemos estado estudiando en estas semanas. En esta mañana entonces no vamos a hacer un solo verso, vamos a hacer varios versos del 15 al 18 en la primera carta de Juan, el capítulo 4. Vamos, hermanos, a ponernos en pie, por favor. El amor vence el temor. Ese es el título del mensaje. El amor vence el temor. Primera de Juan, capítulo 4, leeremos los versos 15 al 18. Si tiene su Biblia, le animo a que siga la lectura en una Biblia. Dice el Señor: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Es palabra de Dios. Pueden sentarse, por favor. En el mensaje de hace 2 semanas hablamos del Espíritu Santo. No sé si usted lo recuerda. Ese día estudiamos el verso 13. Y en ese verso es un poco similar a lo que estamos viendo en esta mañana. En el verso 13, Juan afirma que la manera como nosotros sabemos que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros es por el Espíritu que nos ha dado. Eso lo vimos en el verso 13. ¿Qué significa ese permanecer? Porque es algo repetitivo. Usted se ha dado cuenta que permanentemente Juan está hablando de permanecer en Dios y Dios permanece en nosotros. Tiene que ver con la unión entre el creyente y el Señor Jesucristo. Esa unión que hay entre el creyente y el Señor. Y llegamos a una conclusión muy importante ese domingo, y es esta, hermanos, que todo creyente posee el Espíritu Santo. No algunos creyentes muy especiales. No, todo creyente tiene al Espíritu Santo de Dios. Dios vive en el creyente a través de su Espíritu.
Y el creyente vive en Dios a través de la obediencia. Eso lo dijo Juan también en el capítulo 2, en el verso 5. Ahora bien, en el primer verso de este pasaje nuestro de hoy, el apóstol Juan vuelve a hacer referencia a permanecer en Dios, el creyente permanecer en Dios y Dios en el creyente. Nuevamente lo está presentando. Escribe en este primer verso de nuestro pasaje: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Sí? Esa frase nuevamente. En el verso 13, ¿cuál era la prueba de esa permanencia de Dios en nosotros y nosotros en Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, en este verso 15, lo que certifica esa unión es la confesión de Jesús como Hijo de Dios. La confesión que el creyente hace del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Y hay una conexión entre ambos versos, hay una conexión entre ambas realidades. ¿Por qué? Porque solamente quien tiene el Espíritu Santo puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y es obvio que la palabra confesar es mucho más que simplemente hablar. O sea, confesar tiene un significado mucho más profundo que simplemente hacer una profesión superficial de fe. Este confesar tiene que ver con fe salvífica, es sinónimo de fe salvífica. Y esa confesión de la que el apóstol Juan habla es producto de una certeza en el corazón, una seguridad profunda en nuestro corazón, una convicción que es inquebrantable. Y es esa convicción que solamente el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Nadie más lo puede hacer. Nadie más. O sea que cuando alguien confiesa realmente que Jesús es el Hijo de Dios, lo hace no porque sea muy inteligente o porque sea muy espiritual, lo hace porque el Espíritu Santo le ha puesto esa convicción en el corazón y le permite creer y por ende hacer esa confesión. Pablo lo dice de esta forma en 1 Corintios 12, el verso 3. Mire lo que dice: por tanto quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahí está. De igual manera, nadie puede decir Jesús es el Hijo de Dios a no ser que sea por el Espíritu Santo. Ahora, esto es importante. Confesar al Hijo es confesar al Padre. Creer en el Hijo es creer en el Padre. Y al mismo tiempo rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Importante que tengamos eso en cuenta. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios es confesar que Jesús es Dios. En Juan 14, Felipe, uno de los discípulos del Señor, le dice a Jesús estas palabras: Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? Ahora escucha lo que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Creer en Jesús es creer en el Padre. Rechazar a Jesús es rechazar al Padre. Muchas personas, y esto lo hemos dicho, muchas personas consideran al Señor Jesucristo como un gran maestro, un gran líder moral, una figura de altísima influencia. Y es cierto, es eso, claro que sí. Pero solamente por medio del Espíritu Santo el ser humano puede conocer al Señor Jesucristo en su real dimensión. No solo al maestro, no solamente al líder moral, no solamente a la figura influyente, pero al Dios hecho hombre. Esa es la diferencia, hermanos. Hay una diferencia muy grande entre creer en Jesús como el gran hombre que fue y adicionalmente decir Él es Dios y creer que Él es Dios. Es distinto, es muy diferente. Y solamente Dios suple esa convicción en nuestro corazón, nadie más. Yo quiero decirle algo a usted. Usted y yo no podemos convencer a nadie con respecto a las verdades espirituales. Nosotros no tenemos el poder de convicción para transformar el corazón de una persona que está muerta. Estamos llamados a proclamar a Cristo, pero es Dios quien despierta el corazón, es Dios quien da vida al corazón.
Es Dios quien trae el don de la fe, no nosotros. Para el hombre natural, es decir, para el hombre que no ha sido transformado por el Señor, para el no creyente, ¿qué dice Pablo con respecto a ese hombre? Bueno, el mensaje de la cruz, dice, el mensaje de la palabra de Dios es una locura, es una necedad. Creer en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, el Dios de todas las cosas, el Creador de todas las cosas, es imposible, hermanos. Es imposible aparte del Espíritu. Qué importante que entendamos eso. Creo que cuando entendemos eso, en alguna medida, esto nos ayuda a ser más humildes. Nos puede pasar como creyentes, que ojalá no nos pase, pero nos puede pasar, que cometemos el error de menospreciar a las personas que no tienen las convicciones que tenemos nosotros. Y creemos que las tenemos porque somos muy especiales, pero es que no es así. Nuestras convicciones provienen de Dios. Y si algo debemos tener por las personas que no conocen de Cristo es compasión. Compasión. O sea, que Dios nos libre de ser orgullosos. No tenemos razón para ser orgullosos. Si no fuese por su misericordia, estaríamos ¿en dónde? ¿Dónde estaríamos, hermanos? ¿Qué sería de nuestra vida si no fuera por la misericordia de Dios? O sea, que el Señor nos libre de caer en ese orgullo de pensar que es que nosotros somos más especiales porque creemos, cuando hemos recibido la fe. Nos ha sido dada. Solamente el Espíritu nos lleva a hacer esa confesión de manera genuina. Solo Dios nos convence que Jesucristo es su Hijo. Y esa convicción la tenía el apóstol Juan y la tenían los demás apóstoles del Señor. Y por eso Juan escribe en el verso 16 de nuestro texto: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. A mí me parece interesante que Juan dice: llegamos a conocer y creímos el amor que Dios tiene para nosotros. Pareciera que fue un proceso, ¿no? El creer. Yo sé que todos Él los llamó y ellos lo siguieron, pero quiero pensar que siendo seres humanos como nosotros, tuvieron un proceso como lo tenemos nosotros. Tuvieron un proceso, no todo, o sea, nosotros, si usted lleva años en el Evangelio, si usted lleva años caminando con el Señor, yo creo que usted está de acuerdo que su vida ha sido un proceso, su caminar con el Señor es un proceso. Usted no está hoy donde estaba hace 5 años, espero que no. Es un proceso y me imagino que con ellos fue algo similar y quizás por eso Él dice: nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído este amor que Dios tiene para nosotros. Teniendo en cuenta el contexto de los versos anteriores, bueno, ese amor del que Juan habla fue manifestado a través del Hijo de Dios que fue enviado al mundo. Eso ya lo vimos. O sea que básicamente lo que yo creo que Juan está diciendo aquí es que ellos llegaron a conocer a Cristo, ¿cierto? Y creyeron en Él como esa manifestación del amor de Dios. Quizás al puro comienzo no lo veían así, no creo. Yo supongo que esa fe fue madurando con el paso de los días, con el paso de lo que escuchaban, a medida que iban viendo lo que veían en Jesús. Se fueron convenciendo de que Él es realmente el Hijo de Dios. Ahora, esa fe de Juan y de los demás apóstoles estaba igualmente producida por Dios. Estaba producida por Dios. En Mateo 16, en los versos 13 al 17, hay una interacción muy interesante. Usted la ha escuchado, seguro que la ha escuchado. Entre Jesús y sus apóstoles. Mire lo que dice. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren la respuesta de Jesús.
Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué interesante. O sea, fíjese, las personas tenían diferentes ideas de Jesús. Diferentes ideas. Pero solamente aquellos a quienes les había sido revelada la verdadera identidad de Jesús podían decir: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y por eso el Señor le dice: muy bien, eso te lo reveló mi Padre, no proviene de ti. ¿Eso cómo aplica a nosotros? Bueno, la revelación que tenemos, la convicción que tenemos, no es nuestra. No proviene de nosotros, no nos la ganamos. El Señor, en su misericordia, le ha placido permitirnos creer en el Señor Jesús y conocerle. Y eso ha de generar dos cosas. Uno, agradecimiento. Dos, humildad. Humildad. No tenemos razones para ser orgullosos. Nosotros también hemos llegado a conocer y hemos creído en el Señor Jesús como esa manifestación del amor insuperable del Padre que lo envió a nosotros o lo envió al mundo para que vivamos por Él. Luego, en la segunda mitad de este verso 16, Juan vuelve a repetir algo que ya había dicho en el verso 7. Dice: Dios es amor. Ya eso lo había dicho. Dios es amor. Y en su momento comentamos acerca de eso. Básicamente, ¿qué significa? Bueno, que Dios define el amor. O sea, no solamente es que Dios ama, sino que Dios en esencia es amor. Él define el amor, Él es la fuente de amor, y cualquier amor que hay en usted y en mí es producido y dado por Él. Por eso amamos. Amamos porque Dios nos da amor. ¿De acuerdo? Él nos capacita para amar. Y por esa razón Juan termina este verso 16 afirmando que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. O sea, el amor en el corazón del creyente es una manifestación muy importante, hermano, escuche, una manifestación inequívoca de la presencia de Dios en nuestra vida. En palabras simples, si no hay amor en nuestra vida, si no hay amor, pues creo que tenemos todas las razones para dudar de la veracidad de nuestra salvación. Eso es lo que está diciendo Juan a través de estos mensajes. Ahora, amamos porque Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. El amor proviene de Él. Y el amor madura a medida que crecemos en nuestra relación con el Señor. Esto es una realidad. Entre más buscamos de Dios, entre más cercanos estamos a Él, a través de una vida obediente, a través de una vida de oración, a través de una vida en la cual su palabra es central en nuestras vidas. Bueno, si nosotros hacemos estas cosas, nuestro amor se hace más firme, se hace más certero. Y es justamente de eso lo que habla Juan en el siguiente verso, el verso 17. Donde leemos: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Esa permanencia de Dios en nuestra vida y nuestra permanencia en Él se traduce en madurez. A eso se refiere Juan cuando habla de que se perfecciona el amor en nosotros. No es que nuestro amor es perfecto, pero es un amor que está madurando. No alcanzamos la plena perfección en este mundo, eso lo sabemos, pero también sabemos que estamos siendo cambiados poco a poco, progresivamente, según la imagen de Cristo. Eso lo sabemos. O sea que en ese sentido estamos siendo llevados a la perfección de manera progresiva, poco a poco. Y estamos siendo cambiados para bien, estamos alcanzando nuevos niveles de madurez espiritual. Esa debe ser la vida del creyente. Nuevos niveles de madurez espiritual. Y esa madurez, ¿qué hace? Se refleja en el amor. La madurez espiritual se refleja en el amor por Dios y por las personas. En mi concepto hay dos cosas fundamentales que muestran la madurez espiritual de una persona. Uno, humildad. Humildad, la humildad es fundamental. El otro día yo hablaba con una persona por teléfono y ella
Ella me puso el tema de la humildad y yo le dije, mire, la humildad, en mi opinión, es el reconocimiento de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. O sea, cuando nosotros vemos la grandeza de Dios y luego nos miramos a nosotros, hermano, créame, por favor créame, no hay razones para ser orgullosos. No hay, no las hay. Y el amor por las personas, primeramente por Dios. O sea, ¿cómo está nuestro amor por Dios? ¿Realmente amamos a Dios? Podemos decir, yo amo al Señor. Amo al Señor. Acuérdense, nos manda a Él a amarle con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Yo pregunto, ¿será que en esta existencia podemos llegar a un punto en el cual decimos, ya llegué a ese nivel? Yo creo que no. Y yo creo que debemos permanentemente pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amarte. Cada día, ayúdame a amarte más. Porque cuando hacemos eso, automáticamente vamos a amar más a las personas. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Esa es una gran oración que Dios va a contestar afirmativamente, porque es una oración que se ajusta a su voluntad. Si usted es un creyente, yo confío, hermano, yo confío que usted pueda dar testimonio de que su amor por el Señor hoy es más grande que lo que era hace años. Eso es un punto muy importante. ¿Puedo yo en mi corazón definitivamente decir, sí, Señor, yo te amo más? Y lo veo en mi vida. Lo veo en la forma como vivo, lo veo en la forma como manejo mis prioridades. Lo veo en la forma como deseo honrarte, ¿no? ¿Cuál es una forma en que nosotros le mostramos a la gente que la amamos? Esto lo hemos dicho. Si a usted una persona le dice, te amo todo el día, pero le demuestra lo contrario con sus acciones, esas palabras no valen nada. Pero si por el contrario, usted como individuo, usted cómo se siente amado. ¿Cómo nos sentimos amados? Bueno, nos sentimos amados cuando nos damos cuenta que le importamos a la otra persona. Ahí nos sentimos amados. ¿Cómo usted y yo le demostramos al Señor que Él nos importa? Pregunta ahí para cada quien. ¿Cómo le demuestro yo al Señor que realmente lo amo? ¿Cómo me pide Él que se lo muestre? Él mismo lo dice, si me amas, obedeces mis mandamientos. Ok, ¿obedezco su palabra? Pregunto, ¿para obedecer no es primero necesario conocer? ¿Es importante para mí conocer la palabra? ¿Es importante para mí entrar en la palabra para conocer la voluntad de Dios y entonces poder obedecerla? Esas son preguntas fundamentales, hermanos, para nosotros, para todos nosotros. La realidad es que entre más caminamos con el Señor, entre más nos metemos con Él, entre más caminamos con Él, más experimentamos su amor, experimentamos su bondad, su fidelidad, su misericordia. ¿Y cuál es el resultado? Pues que eso nos lleva a enamorarnos más de Dios. Cuando usted ha tenido una experiencia de vida con el Señor, quizás hay situaciones en su vida que usted sabe que Dios estuvo ahí con usted y lo ayudó. Usted sabe. Hay esos momentos en la vida en los cuales uno dice, solo Dios. Ojalá usted haya pasado por esos momentos en los cuales usted sabe, no tiene duda, que fue el Señor el que lo sacó adelante. ¿Y qué pasa? Pues que eso genera confianza y eso genera amor. Amor, un amor creciente por el Señor. Nos lleva a amar más al Señor y ese proceso es a lo que Juan se refiere, que el amor se va perfeccionando en nosotros. Es un amor que va madurando. ¿Y cuál es uno de los grandes beneficios de esa madurez? La confianza. La confianza. Cuando nosotros conocemos al Señor mejor y mejor, confiamos más en Él. Confiamos. Nuestra seguridad en Dios se hace cada vez más firme a medida en que nuestro amor por Él crece. Y entonces algo sucede. Mire, mi convicción y mi experiencia es esta. Yo cuando estaba escribiendo esto, traté de pensar un poco si tenía sentido lo que iba a escribir con respecto a lo
que yo he vivido, y creo que sí. Entre más amamos a Dios, más aumenta nuestra reverencia por Él. Más aumenta nuestra reverencia por esta que es su palabra. Entre más yo amo a Dios, este librito tiene un significado más importante en mi vida. Se me acaba de venir una idea a la mente. Yo me pregunto una cosa. ¿Qué pasaría si nos metieran en una cárcel y nos dijeran, puedes tener una cosa, una? ¿Quiénes de nosotros diríamos, yo me quedo con mi Biblia? Esa es una buena ilustración. Eso nos dice qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros. Ojalá que sí, eso llegara a pasar. Ojalá no pase, pero si llegara a pasar, que nuestra convicción y nuestro amor por el Señor sea tal que lo que quisiésemos tener es esto, porque aquí le escuchamos a Él. Esta es su voz, la voz de Dios a través de su palabra. Creo que eso habla de nuestro amor por el Señor. A medida que nuestro amor aumenta nuestra confianza, aumenta nuestra reverencia por Dios y su palabra y disminuye el miedo. El miedo, ¿a qué me refiero con esto? Cualquier miedo que usted haya podido tener con respecto a Dios. Ahorita le voy a decir a qué me refiero. En el verso 17, que estamos viendo, Juan dice que al permanecer, es decir, al perseverar en amor, se perfecciona el amor en nosotros, ¿cierto? O sea, va madurando nuestro amor. Ahora, la pregunta es, ¿con qué objetivo? Eso está en el verso. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo se perfecciona el amor en nosotros? Dice el verso, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahí está. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Palabras simples. El amor en nuestra vida, ya lo dije, es distintivo de la veracidad de nuestra salvación. Y por esa razón, quien ama a Dios y quien ama al prójimo no tiene razones para temer el juicio de Dios. No tiene razones. Si usted estuvo aquí la semana pasada, escuchó un poquito al respecto del juicio de Dios. Y hablamos de lo severo que va a ser el juicio de Dios. Esa severidad está plasmada en las Escrituras. Les dije el domingo anterior que solamente en 2 de los evangelios el Señor Jesucristo repite 7 veces, hermanos, 7 veces. Habla de ese lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Leímos también el recuento que el apóstol Juan hace en Apocalipsis del juicio del trono blanco. Esa instancia en la cual los muertos van a ser resucitados para ser juzgados. El punto es, el juicio de Dios es una realidad. Lo dijimos la semana anterior. Es una realidad. Y de hecho, algo que no quedó claro la semana anterior, pero va a quedar claro hoy, todos vamos a dar cuenta al Señor. O sea, no quiero que haya quedado la idea equivocada de que no, los únicos que van a dar cuenta al Señor son los incrédulos. No. Toda persona va a dar cuenta al Señor. Nosotros también vamos a ser evaluados, pero ¿cuál es la gran diferencia? Nosotros no vamos a ser condenados a la muerte eterna de nuestra alma. ¿Por qué? Pues porque Jesús ya pagó el precio. Por eso. Con respecto al juicio nuestro, al juicio del creyente, mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:10. Dice, porque todos nosotros, el nosotros se refiere a los creyentes, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer frente al Señor, todos, y vamos a ser evaluados de acuerdo a la forma como vivimos nuestra vida o como vivamos nuestra vida. Y esa alusión al final del verso que dice bueno o malo no tiene nada que ver con la parte moral, no es bueno o malo moral, tiene que ver, y esto lo hemos dicho otras veces, tiene que ver con productividad, tiene que ver con el fruto que damos para el Señor.
¿sí? Y les he puesto el ejemplo de el cristiano que es diligente en el trabajo al Señor y el cristiano que se la pasa viendo televisión, por poner un ejemplo, ¿sí? O sea, los dos son salvos, sí, porque los dos creyeron en Cristo, pero en el momento de dar cuenta al Señor, el uno va a sufrir vergüenza. El uno va a experimentar vergüenza y el uno va a perder recompensa y el otro será lo contrario. O sea que es importante esa distinción. Todos vamos a dar cuenta de nuestra vida. Ahora, si usted se acuerda de la semana pasada cuando hablamos del juicio del trono blanco y ahora leemos este texto en Corintios, pues es claro que hay una diferencia. Es una diferencia muy grande entre los dos. En este usted no ve juicio, pero en el otro usted ve que Juan habla del lago de fuego y azufre, ¿se acuerda? Y dijimos que esa es una representación del lugar físico de tormento eterno. Entonces, ¿qué nos dice Juan en nuestro texto de hoy? El creyente no tiene por qué tener miedo de estas cosas. El creyente no tiene por qué tener miedo del día del juicio de Dios. No, porque ha sido eximido. El pago del pecado ha sido completamente cubierto por Cristo. No parcialmente, completamente. Por eso el Señor dijo en la cruz, consumado es. Completo. Pagado completamente. El amor se va perfeccionando en el cristiano, va madurando y esa madurez genera esta confianza de la que estamos hablando. La confianza de saber que todos nuestros pecados, todos mis pecados, todos sus pecados, si usted es un creyente, han sido perdonados gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Hermanos, dijimos ahorita, nosotros como creyentes hemos de crecer en nuestro temor de Dios, reverenciar al Señor, respetar al Señor, pero no tenemos razones para tener pavor de Dios. Distinto. En nuestro corazón ha de haber temor de Dios, no pavor de Dios. Temor y amor, no pavor. Y al final del verso 17, el apóstol nos da la razón por la cual el creyente posee esta maravillosa confianza de la que estamos hablando. Esto es hermoso, escuche. Dice Juan, pues como Él es, hablando de Cristo, como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¡Wow! ¿Cómo así, Juan? ¿De qué estás hablando? Que yo soy... ¿Me estás diciendo que yo soy como Jesús en este mundo? Yo puedo entender que vayamos a ser como Jesús en el mundo venidero. Ok, eso lo puedo entender. El Señor nos está haciendo poco a poco más y más como Jesús. Muy bien, y el día que cerramos los ojos acá y respiramos nuestra primera bocanada de aire allá, ese día somos perfectos. Eso lo puedo entender. Pero que Juan diga que nosotros somos como Él en este mundo, me parece increíble. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿A qué se refiere? Está haciendo referencia a la justificación, que ya la hemos hablado. Espero que usted ya la entienda. Poco a poco va entendiendo estas cosas. Lo hablamos la semana anterior. ¿En qué sentido somos como Cristo en esta existencia? En el sentido de que la justicia perfecta de Cristo nos pertenece como creyentes. Sí, o sea, piensa en su cuenta de banco. Cuando usted recibe un crédito, alguien le acredita a su cuenta un dinero. Bueno, a su cuenta espiritual, a mi cuenta espiritual, nos ha sido acreditada la justicia de Cristo. Ahora nosotros somos declarados, hemos sido declarados libres de culpa, hemos sido adoptados en la familia de Dios, ¿sí? Somos ahora hijos de Dios y escuche, esto es maravilloso. Como hijos, hoy, aquí, en este mundo, hoy, somos tan aceptados por Dios como Cristo es aceptado. Perdóneme, hermano, pero si eso no es glorioso, yo pregunto, ¿qué es glorioso? Que yo sea aceptado aquí en esta tierra, con todas mis imperfecciones, por Dios. Como Dios acepta a su Hijo Jesucristo, para mí es algo maravilloso.
El apóstol Pablo lo dice de esta forma en Efesios 1:5. Dice que Dios nos ha hecho aceptos en el amado. En Cristo hemos sido hechos aceptos delante de Dios. También nos recuerda en Romanos 8:1, un verso muy importante. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto? El punto, hermanos queridos, es que nosotros los creyentes no estaremos sujetos al juicio condenatorio de Dios. No, los creyentes no. Y tenemos esa confianza, ¿por qué? Pues porque hemos recibido la justicia perfecta de Jesús. Por eso, Él es nuestra confianza. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el sentimiento opuesto a la confianza? Cuando uno no tiene confianza, uno tiene temor, ¿cierto? El temor es opuesto a la confianza, o la incertidumbre. La inseguridad, todo eso tiene que ver con lo opuesto a la confianza. Y el apóstol Juan se refiere al temor justamente en el último verso de nuestro pasaje. Verso 18. En ese verso aparece 3 veces la palabra temor y una vez la palabra teme. O sea que si en un verso usted tiene 4 veces una palabra similar, es por algo. Juan nos está hablando del temor. El temor en este último verso. Y está reafirmando lo dicho en el verso anterior, pero lo dice ahora de una manera diferente. En el verso que acabamos de ver dice que en el amor hay confianza. Ahora dice que en el amor no hay temor. En el uno nos muestra lo que hay, en el otro lo que no hay. En el amor hay confianza, en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. En otras palabras, el amor que va madurando, que va creciendo, ese amor que se va haciendo cada vez más profundo por Dios y por las personas, por nuestro prójimo, echa afuera por completo todo miedo, todo temor respecto del juicio de Dios. Juan afirma aquí en este verso 18 que el temor involucra castigo, castigo. La palabra castigo aquí se refiere al castigo eterno, al mismo castigo del que hemos estado hablando, que ya Juan mencionó en el verso anterior, el juicio de Dios. Entonces, mientras el creyente tiene la confianza con respecto al hecho de que no recibirá condenación cuando deba dar cuenta de su vida al Señor, exactamente lo contrario ocurre con el incrédulo. Escúcheme. Nosotros como creyentes podemos tener toda la confianza en Cristo de que nosotros no nos espera ese futuro, pero lo contrario sucede con la persona que rechaza a Cristo. El punto es este. Mire, hermano, la persona que rechaza a Cristo tiene todas las razones para tener pavor de Dios. Por eso es que es tan importante conocer al Dios de la Biblia, al Dios único, al Dios de la Biblia. Si las personas supieran quién es Dios, tendrían temor de Dios. Hay razones para tenerle pavor a Dios. Aparte de Cristo, todas las razones, todas las razones. La mayoría de las personas no piensan en estas cosas hasta que no tienen cercanía con la muerte. Los hombres, si usted lo sabe, viven rechazando a Dios y viven como les place, ¿no? A mi manera. Yo vivo a mi manera. Ahora, cuando personas así, que se pasaron la vida rechazando o ignorando a Dios, se ven confrontados con la realidad de la muerte, porque eso puede pasar en cualquier momento. Hay personas que se van así, instantáneamente, pero hay personas que de repente no están instantáneamente, y hay muchas personas que en el momento de la muerte se están dando cuenta que se están muriendo. Por lo general, yo creo que no me equivoco si digo que esas personas, cuando están en ese momento, son embargadas de un profundo miedo, de un profundo temor. Yo creo que no me equivoco si digo que quienes rechazan a Dios le tienen pavor a morir. ¿Por qué? Porque no hay paz para ellos. No hay paz para ellos en ese momento tan crucial de la existencia humana. No experimentan la certidumbre del cristiano, esa convicción dada por el Espíritu Santo con respecto a que lo que viene es mejor. Porque, hermano, quiero decirle una cosa, o sea, la fe cristiana no es
una cuestión de pensar positivamente. La fe cristiana está basada en las promesas de un Dios que no miente. Y esas promesas están selladas, están avaladas por Dios mismo a través de su Espíritu que vive dentro de nosotros. Entonces, claro, en el momento de la muerte, el que no tiene a Cristo tiene todas las razones para tener miedo. Tiene todas las razones para tener pavor. Y me pregunto si muchas de esas personas no perciben quizás en su ser interno que lo que viene no es bueno. Por eso Juan dice, el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El hombre que ama a Dios no tiene estos miedos. El hombre que ama a Dios no teme el castigo divino, no es embargado por el pavor a la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que no hay condenación para él. No hay condenación. Es Dios quien lo dice. No hay condenación. El creyente es transformado, ya lo hemos dicho, según la imagen de Cristo en esta vida. Y mire la promesa del Señor. Nos dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó esta buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar. No la va a dejar a medio hacer. El creyente será perfecto el día que se va de este mundo. Perfecto, como Cristo es perfecto. Y eso debe generar, digo yo, paz. Porque si nosotros creemos estas cosas, yo quiero pensar que si esto está arraigado en nuestro corazón, en nuestro ser, en el momento en que nos estemos muriendo, yo quiero pensar que estamos diciendo, ya falta poquito para llegar a verte y para ser como tú. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia morir con miedo a morir con la expectativa de que vamos a ver a Jesús? ¿Qué diferencia? Por eso no hay miedo, por eso es que el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque tenemos en lugar de miedo una gloriosa confianza. La confianza de saber que hemos sido perdonados, la confianza de saber que podemos acercarnos a Dios como Padre. Como Padre. Leía yo el otro día en un libro que esta idea, esta visualización de Dios como Padre para algunas personas puede ser muy dura. Claro, para los que hemos tenido buenos padres, pues le hablan a uno del Padre y quizás uno extiende la idea de el Padre terrenal a un Padre que será todavía mejor porque es el Padre celestial. Y la idea del Padre suena dulce, pero hermanos, para el que ha tenido un mal padre, quizás pensar en padre, uno dice, no, yo no quiero un padre. Pues si ese es su caso, y ojalá no sea, yo le digo, el Padre es perfecto. Nuestro Padre, podemos acercarnos a Dios como el Padre que nunca nos fallará, como el Padre que nos ama, que dio todo por nosotros enviando a su Hijo, y no vamos a ser objeto de su ira ni de su terror, del juicio de Dios. No vamos a ser. Vamos a poder acercarnos a Dios como nuestro Padre celestial. Entonces termino haciendo estas preguntas súper importantes para todos aquí, todos nosotros, para las personas que nos ven por el internet. ¿Tiene usted esa confianza? ¿O usted tiene miedo de Dios? Le repito, una cosa es tener temor de Dios, otra cosa es tenerle miedo a Dios. Dos cosas diferentes. ¿Tememos a Dios? Sí, debemos temerle, reverenciar a Dios por quién Él es, justo, santo, perfecto, bueno, el dador de todas las cosas. Tenemos temor de Dios, lo respetamos, pero no tenemos por qué tener miedo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene miedo de Dios? ¿Usted le tiene miedo a Dios? Si usted tuviese que enfrentar la muerte hoy, hermano, ¿usted está preparado?
Si nos tocara hoy, ¿estamos listos? ¿Realmente estamos listos? El perfecto amor echa fuera el temor. La Biblia nos recuerda en Romanos 5:5 que Dios derrama su amor en nuestros corazones. ¿Cómo recibimos ese amor? A través de la fe en el Señor Jesucristo. Yo motivo a cualquier persona que esté aquí, cualquier persona que nos vea, que hoy reciba ese amor creyendo en el Hijo. El Señor Jesucristo vino para reconciliar al hombre con Dios. Reciba. Si hay alguien aquí que no ha recibido el perdón de sus pecados a través de Cristo, reciba hoy el perdón de sus pecados a través del Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Reconociendo que usted necesita del Señor Jesús. Reconociendo que si usted rechaza al Señor Jesucristo, usted es un enemigo de Dios. Pero que si usted cree en el Señor, pone su fe en Él y le entrega su vida, usted se convierte en hijo de Dios. Señor, perdóname mis pecados. Señor, ayúdame a vivir para ti. Entra en mi vida. Cámbiame. Te necesito. Por lo general, cuando una persona llega a ese punto, y ese punto llega solamente porque el Señor le lleva a ese punto. Pero por lo general, cuando llegamos a ese punto, o no por lo general, siempre que llegamos a ese punto venimos con toda una historia. Yo no sé a qué edad usted conoció al Señor. Me imagino que aquí hay diferentes personas, que algunos lo conocieron hace poquito, quizás algunos lo conocieron de niño. Yo lo conocí como a los 30 y traía todo un equipaje. Hermanos, qué importante es creer en el Señor Jesús. Qué importante es creer en el Señor Jesús. A mis hijas que son jóvenes, si algún legado quiero yo dejarles, es Cristo. Yo no les puedo dar el don de la fe. Yo creo que ellas ya lo tienen. Eso solo lo hace Dios. Pero si algún legado le podemos dejar a nuestros hijos es una vida vivida para Cristo. No hay nada más importante en esta existencia que creer en el Señor Jesús. Nada. Oremos por personas en nuestras vidas que no conocen del Señor Jesús. Pidámosle al Señor que nos ayude a saber compartir de Cristo con ellos. Aquí tenemos a una familia muy querida, a nuestros hermanos. Ahí está Jason. ¿Lo dije bien? El niño y su familia vienen aquí hace ya un tiempo. Hemos orado por el niño. Debemos seguir orando por el niño, por esta familia. Pero esto nos recuerda, hermanos queridos, Jason, todo esto nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ok? El sufrimiento del tiempo presente, hermanos lindos, el sufrimiento del tiempo presente no es nada comparado con la gloria venidera, nada. Y por más duro que sea el tiempo en esta vida, no hay comparación cuando podamos ver a Jesucristo cara a cara y ser perfectos como Él es. En ese momento no habrá sillas de ruedas, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber pecado. No hay nada más importante que creer en Cristo, nada.
porque Cristo es la entrada al reino de los cielos. Si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo, hoy es el día de la salvación. Hoy, porque usted no sabe qué va a pasar cuando usted salga por esta puerta. Busquen mientras pueda ser hallado. Pablo decía, les ruego. Crean en el Señor. Confíen en el Señor. Y quien así lo hace, jamás se verá defraudado. Nunca. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por esta tu palabra y por el privilegio, Señor, de estar aquí, de escucharla. Damos gracias porque ese amor que tú nos das echa fuera el temor, porque el amor es un distintivo de la transformación de nuestro corazón y sí pedimos que nos ayudes a amarte cada día más, Señor. Que nuestro amor sea un amor creciente, un amor que cada vez sea más profundo y madure, y a través de esa madurez nuestra confianza crece y tenemos cada vez una certeza mayor de las bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo, no solamente en esta vida, pero en la vida eterna, Señor. Oramos por cualquier persona que esté aquí que aún no haya recibido el don de la fe a través del Señor Jesús. Que persona que no sea todavía tu hijo, Señor, a través de esa fe, pedimos que tú concedas convicción, que así como nos has dado fe a nosotros, les des fe a ellos, Señor, que abras sus ojos y les permitas ver la verdad, así como lo has hecho con nosotros. Y por el lado nuestro oramos que nos des compasión, Señor, compasión por aquellas personas que no te conocen, que nos libres de caer en el orgullo y jamás pensar que esta fe que poseemos es producto de nuestro mérito, Señor. El crédito es todo tuyo. Danos un amor creciente por ti y un creciente por nuestro prójimo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.